Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, estamos con ustedes en la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Estamos llegando a lo que es el final de la lección número 3. Es un momento que utilizamos para darle un vistazo a lo que hemos estudiado durante la semana, recordar esos conceptos, afianzarnos en ellos y poner en práctica lo que hemos aprendido durante toda esta semana. Recuerden, la semana número 3 del trimestre, un comienzo difícil, y el pasaje de la Biblia que nos ha servido de fundamento se registra en Éxodo 5, 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ese es el pasaje de la Biblia a memorizar en Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Aprovechamos el momento para saludar de manera muy cordial y afectuosa, como siempre lo hacemos, a nuestro gran hermano y amigo, al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios de estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo. Gracias a Dios, estamos de buen ánimo, pastor, y con las pilas puestas, ya usted puede ver. Sí, se nota. Se nota, ¿verdad? Oye, vamos a pedirle a los demás que sigan orando por nosotros es así, para que mantengamos el buen ánimo y la dinámica aquí en cabina, y sobre todo la buena disposición para que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué le parece eso? Bueno, agradecer a nuestra familia, como de costumbre, siempre es importante darle nuestros saluditos, así como a nuestros hermanos de iglesia. ¿Qué le parece? A cada una de las iglesias ahí, el distrito Apocalipsis en la zona 4, queremos saludar a toda nuestra zona 4, la zona de la excelencia, como bien es apodada a nivel del lenguaje juvenil que se usa. Qué bueno, Dios bendiga a toda nuestra amplia y maravillosa y poderosa zona 4 en el nombre del Señor, especialmente nuestras iglesias Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, Abica, Luz en las Mercedes, que son de las iglesias que Dios nos ha dado el placer, el privilegio de dirigir en este tiempo. Así que Dios le bendiga grandemente. Gracias por permitirme crecer junto a ustedes. Qué bueno, pastor. Creo que podemos encomendarnos a Dios. ¿Qué le parece? Hágalo. Okay. De verdad que es así. O sea, iniciar el estudio de la palabra de Dios sin tener gran desafío de pedir la dirección divina es un poquito aterrador. O sea, la interpretación humana puede caer en el gran error de tratar de decir las cosas que la palabra de Dios nos dice. Por eso nosotros cada día pedimos la dirección divina en estos estudios. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Excelso Padre, te damos gracias. Gracias infinitas, porque una vez más podemos enlazar nuestras manos con las manos divinas en el auxilio que necesitamos día tras día. Y sobre todo cuando se trata de ponerte en primer lugar, apartar un tiempo para estudiar tu palabra, analizar algunos temas que nos hacen crecer. Qué privilegio tan grande nos has dado y te agradecemos por ello, Señor. Ahora lo que te pedimos es que nos acompañe una vez más, que te puedas dignar por tu misericordia, por tu gran amor, acompañarnos y dirigirnos con el poder del Espíritu Santo para poder entender, guardar y poner por obra el conocimiento que podamos vertir aquí. Gracias, Señor. Gracias inmensas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Vamos a nuestro repaso para el día de hoy. Pienso, pastor, que sería muy importante sacar un tiempo para uno volver sobre el texto a memorizar de Éxodo capítulo 5, los versículos 1 y 2, donde dice:
Después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Oiga, tremendo, ¿eh? Tremendas declaraciones. Cada vez que la leemos y la repasamos, resuenan en nuestra mente, porque lo que estaba en juego allí era un contexto de una lucha entre el bien y el mal que viene desde el mismo momento cuando nuestros primeros padres pecaron, trasladándose a este drama, a este lugar, a la tierra. Pero sí, ya sabíamos que desde antes el enemigo ha venido contrariando los planes de Dios para que no se les sirva, no se le ame, no se le dé el lugar que merece como nuestro gran Dios y Salvador. Y es lo que vemos entonces, que en esta semana el comienzo fue difícil, porque aquí empiezan a aparecer las contradicciones en base a un pensamiento que podía tener Moisés en cómo sería esto, cómo se daría, cómo sería el desenlace de ir en el nombre del Señor y hacer lo que Dios manda. Lo que Dios mandó lo hizo a través de un instrumento que Él llamó, que al principio tenía esa negativa, tenía esas excusas por cómo se sentía, por quién se consideraba Él. Y luego vemos como Dios, a través del diálogo que tuvo con Moisés, lo convenció, le dio las herramientas y le dijo: mira, sigue estas orientaciones, yo estaré contigo. Será a través de un proceso difícil. Dios le advirtió y le dijo eso a Moisés, que él tendría que intervenir para que sea así. Y es lo que vemos que se cumplió. Ahora, ¿cómo entendió Moisés esto? Eso fue lo que mostramos a través de la semana en todos los episodios que se dieron. Parece ser como que Moisés entendía, y es el comentario que estamos realizando, como Dios es el autor de todo, y hay varios pasajes y escenas donde Dios se muestra como fuerte y poderoso, y lo elige a él, como bien usted estaba puntualizando, después de un sinnúmero de errores que él comete, queriendo hacer las cosas como en términos humanos se hacen. Entonces Dios le da un mensaje diferente. Tiene que pasar por un proceso de purificación, un proceso de preparación, 40 años en el desierto. Ya usted nos habló acerca de la revelación especial que Dios le hizo allí en la zarza, y después de derrumbar los argumentos que Moisés presentaba, lo capacita ahora para hacer una obra importantísima. Yo pienso que en este caso Moisés, después de ese tiempo que Dios lo capacitó, todavía estaba presentando como cierto grado de desenfoque. ¿Por qué decimos esto? Porque Moisés, en el momento en que tiene que presentarse delante del gran faraón, ante las respuestas duras y una actitud obstinada y difícil de Faraón, las cosas como que se empiezan a derrumbar. Es Moisés el gran líder del pueblo, que hubo una gran manifestación de apoyo de parte de Dios, y ahí su hermano Aarón, que era un gran orador, ante la actitud dura de Faraón, los planes como que se derrumban, y de ahí estamos hablando en esta semana sobre un comienzo difícil. Fíjese que al principio contemplábamos la respuesta a la pregunta: ¿quién es el Señor? Y es por eso mismo que usted viene diciendo. El cuestionante del faraón tiene que ver con literalmente un rechazo a otro Dios que no sea yo mismo o a quienes yo sirvo, por quienes me represento. Y es lo que se da en cada uno de los pasos que estamos analizando en esta semana. Es por ello que cuando las órdenes de Dios a Moisés se presentan para que se inicie el proceso por el cual se libertaría al pueblo de la esclavitud de Egipto, no sería fácil, pero Dios estaría con Moisés. Es lo mismo que dice el faraón: yo no conozco al Señor.
Es decir, yo no sé de quién tú me estás hablando. Es más, ni me interesa. Y muestra de eso es lo que él le dice: ni dejaré ir a su pueblo, ni lo dejaré ir tampoco. Por lo que esto representaba, en lo que un faraón tenía como referencia, y más este faraón. Este faraón fue el más aguerrido de los faraones históricamente. En la historia de los faraones es descrito de esta manera. Tutmosis III literalmente es ahora aquel que empieza esta gran conquista y se atribuye esos grandes triunfos de expansión de la dinastía. Y también tuvo grandes resultados a través de una obra de construcción. Se puede reconocer eso históricamente. Y más se dice que a través de su mano, este hijo de Ra, del dios Ra, no conocía otra cosa que pensar en victoria y triunfo, y quitar de en medio a todo el que tenía que quitar, lo iba a hacer. Porque también la historia hace referencia a que Hatshepsut, como intentó quitar cualquier símbolo que representara su gobierno, para él entonces sobreponerse y exaltarse como aquel que estaba en el trono y que no había otro antes que él en lo que había logrado. La prosperidad y la expansión de los gobiernos a veces depende mucho de las manos de obras baratas. El pueblo de Israel era un pueblo oprimido, y las grandes construcciones, se dicen los expertos, que estaba involucrado el pueblo de Israel. De ahí viene la explotación. Cuando ya el pueblo se cansa de clamar y decir y está gimiendo, tiene que acudir el pueblo a Dios. Y Moisés, como un gran líder, está ahí presente, pendiente. Cuando se da el proceso, pastor y amigos oyentes, hay que destacar algo muy importante. Siendo el faraón, con esa descripción que usted acaba de realizar, un hombre que toda su fuerza y todo su entusiasmo lo pone en el progreso de faraón, en construcciones y cosas por el estilo, no toma muy en cuenta el recurso humano en torno a cuidarlo. Un punto ahí para que pueda seguir con la idea. Ya a sus 56 años, pastor, llegar a ser el conquistador, el gran dios faraón que era, y venir a alguien ahora de que deje ir a su pueblo, explíqueme ese asunto, y que para yo ir a adorar. ¿Y quién es el Señor? Lo primero. Bueno, es una pregunta retórica que él se está haciendo. De hecho, en la lección estábamos diciendo que es muy difícil ocultar la existencia de un pueblo hebreo que trabajó y trabaja de forma dura y que está dejando su legado ahí. ¿Quiénes son ellos? De una manera u otra, este faraón se enteró de la obra maravillosa que José hizo a favor de ellos, pero quería borrar cualquier evidencia que pudiese recordar a los hebreos en su obra de construcción y cosas así por el estilo, y la forma en que Dios había conducido a ese pueblo. Bueno, como él no fue el faraón que estuvo allí en el tiempo de José cuando se establecieron, ya él quería borrar todas estas cosas, y con arrogancia precisamente fue que él le dijo a estos dos líderes: bueno, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a mi pueblo? Razones, uno dirán, tiene el faraón, que es un ateo, un hombre de corazón duro para reaccionar de esa manera, pero Dios quería hacer una obra especial también en este faraón y quería hacer una obra especial en el pueblo de Egipto. Por eso llama a Moisés, se dirige al faraón a pesar de su negativa y de su forma arrogante. El Señor más adelante va a darle a entender quién es Él y de qué manera. Noten ustedes que en un momento, quiero acotar esto, porque creo que lo mencionamos, pastor y amigos. El faraón estaba entendiendo que Moisés estaba usando, con este tipo de misión que vino a cumplir, estaba adoptando prerrogativas faraónicas, pastor. O sea, el poder Moisés venir ante el faraón, hablar como le habló, en nombre de, aún la construcción gramatical de algunas de las palabras, en el significado que podemos darle, se refiere a alguien que viene a libertar de
quitar la opresión no es característica de alguien que es un supervisor de una obra. No es de alguien que es un ingeniero de una obra, que viene a buscar porque vengan y se reivindiquen más pago, aumento en el salario, en la consideración, en la disminución de las cosas que se deben hacer. No, es en nombre de una deidad que no hay otra más grande que la de él, porque él es el más grande en Egipto. Entonces, ver eso es lo que representa para Moisés el gran reto, mantenerse representando a aquel que lo llamó. Desde ahí es que entonces empieza a darse lo que significa esta lección, un comienzo difícil. Y quiero invitarte a que puedas pensar en alguna ocasión en la que aceptaste algún llamado de Dios y probablemente las cosas no comenzaron, no iniciaron, no se tuvo el resultado de la mejor manera. Quiero preguntarte de manera introspectiva, que puedas analizarlo, ¿qué lecciones pudiste aprender de esa experiencia? ¿Con qué te quedaste de eso? ¿Dios realmente, tú crees que te abandonó? ¿Tú crees que Dios te dejó a oscuras? ¿O que no te dio lo suficiente para que puedas salir adelante y encontrar victoria y fortaleza? Si pensaste eso en algún momento, no te preocupes, que todos hemos pasado momentos difíciles. Pero queremos que entiendas que no debes quedarte ahí. No debes quedarte ahí. Hay un párrafo que quiero leerte. Está en Historia, Patriarcas y Profetas, página 234. Este primer párrafo dice que el rey, lleno de ira, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El descontento era el resultado de la ociosidad. Trataría de que no tuvieran tiempo para dedicarlo a proyectos religiosos. Inmediatamente dictó medidas para hacer más severo su trabajo y aplastar el espíritu de independencia. El mismo día ordenó hacer aún más cruel y opresiva su labor. Tremendo. Ustedes notan por dónde viene el asunto, ¿verdad? Se dan cuenta de qué es lo que viene detrás y en qué está pensando el faraón. Él está persiguiendo otra cosa, porque se huele alguna estratagema, algún tipo de componente para poder ahora enfilar los cañones a una posible revuelta o a una posible alianza estratégica para escapar, para irse. ¿Y cuánto significaría esto? ¿Cuánto significaría esto? En la lección de esta semana estuvimos tratando puntos que tenían que ver justamente con la negativa de Faraón. Sin embargo, el gran yo soy, entiéndase Jehová de los ejércitos, el mismo que estudiamos en una ocasión, que se identifica como Jehová, pues trazó algunas pautas interesantes, ya no solamente para hablar, sino para actuar, como veíamos en esta semana. Y en esta lección estuvimos viendo 4 puntos importantes que tienen que ver con la actuación de Dios ante la negativa de un faraón. Dios promete que va a quitar de encima la opresión de los egipcios. También estamos viendo uno de los puntos principales. El Señor decía que va a abolir la esclavitud. También veíamos un punto sobre la liberación con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Y veíamos también el hecho de que Dios se había comprometido con su pueblo para ser su Dios. De manera que esas 4 acciones divinas, estamos viendo en esta semana, lo que hace es asegurarnos que se va a restablecer su relación, una relación con el pueblo de Dios, y el mismo Dios es el que está sujeto de todas estas actividades que sencillamente le identifican como Dios. Y de ahí en adelante pues estuvimos analizando también que en medio de situaciones adversas, por labios incircuncisos, por personas que menosprecian la palabra de Dios, entonces estamos viendo y recordando personajes de la historia, como es el caso de Job y la de Asaf en el libro de los Salmos, donde se preguntaban cómo es posible que el accionar del hombre que no teme a Dios, del hombre que blasfema incluso contra Dios, puedan progresar y hacer cosas por el estilo. Y llegamos a la conclusión
en ese día de que Dios sencillamente permite que las cosas sucedan una detrás de otra, porque Dios tiene plan, Dios tiene un proyecto especial para cada uno de nosotros. Por eso estamos citando el libro de los Salmos, en el Salmo 73, los versículos del 23 hasta el 26, donde decía: el Señor, yo estoy contigo, ya nada quiero en esta tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. Y de ahí estamos haciendo el fuerte énfasis para que nosotros confiáramos plenamente en esa declaración de poder. Se la dio a Moisés, se la dio también a Job, a Asaf, y también en el día de hoy nos está recordando esto, que Dios está en nuestro medio para seguir dirigiendo cada proceso en nuestra vida. Algo que pudimos mencionar durante esta semana también, esta doble opresión que vimos, no solo se refería de manera directa a el aumento de la obra diaria que hacían. Ustedes saben que las mayores obras de Egipto, los ladrillos que se hacían, estaban a cargo del pueblo de Israel. Y ahora, al redoblar el esfuerzo y el trabajo, no solo realizando la misma cantidad, sino también agregando, buscando los materiales para hacerlo. Y si no, ya ustedes saben lo que esto significó. Por eso, grandemente, el azote que vino sobre los capataces, los encargados, por la queja y por todo lo que esto significó, eso es lo que hace que venga esta tentativa, esta problemática que se aumente. Y debo decir que esta doble opresión egipcia en cuanto a la parte del trabajo y a la parte de su condición emocional, espiritual, poder oprimirlo a tal grado que no tengan un chance ni siquiera para hacer una obra o reuniones espirituales, religiosas, es algo que nosotros hoy tenemos que verlo. Que no solo podemos ser oprimidos, ser afectados en el orden de la profesión, el servicio que damos en X o Y lugar donde trabajamos, sino también que el enemigo intenta usar eso para que nosotros nos desconectemos de Dios y podamos renegar de Él. Y renegar de Dios, abandonar el camino del Señor, ignorar el conocimiento que tenemos de Él en momentos de dificultad, lo que va a pasar es que vamos a sufrir más y vamos a terminar muriendo, abandonando el camino que Dios tiene para nosotros. Porque al principio parece difícil, es difícil, hay problemas, hay dificultades, pero el resultado final que Dios logrará en nuestras vidas será un resultado de ¿qué? De victoria en su nombre. No importa lo que Egipto representó, hoy en día también su incredulidad, su rechazo a la ley de Dios, el antagónico y agnóstico y ateo contra Dios, que como lo fue el faraón, hoy también tenemos esos mismos retos al relacionarnos con diferentes personas y tenemos que contar nuestra experiencia y hablar de nuestra experiencia y cómo Dios intervino para que la historia no se repita en el concepto negativo, sino que podamos ver lo positivo en la gran victoria que Dios tuvo con nosotros. Finalmente, en esta lección, después de presentar tantas dificultades, tuvimos un momento cuando estamos reflexionando sobre lo que Dios desea hacer con los seres humanos. Como Dios para Faraón, para decirle a Moisés que Dios utiliza el instrumento humano para expresar su voluntad. En este caso, Moisés y su hermano Aarón, cuando se presentaron al faraón, Dios quería llegar al corazón del faraón. Hizo todo lo posible para que este faraón pudiese conocer de la bondad de Dios, y ante una resistencia que nosotros podamos tener también en este mundo, es bueno recordar esto. Dios quiere canalizar un mensaje de salvación a cada persona que se muestra renuente ante un mensaje, ante un llamado divino, y el Señor utiliza también formas muy maravillosas por el instrumento humano que es usted, para que usted pueda comunicar el mensaje que Dios desea para salvar a los seres humanos. La advertencia fue esa. Dios utilizó a estos dos líderes para decirle al faraón
que representa a toda persona del mundo que se opone a Dios, que tiene una resistencia a ese mensaje de salvación. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros para actuar en favor de tantas personas que necesitan. Y pienso, Pastor Machuca y amigos oyentes, que esta ha sido una lección de gran bendición, porque nos muestra la realidad, la parte oscura que vive el ser humano, difícil, y esa luz que brilla del cielo para salvarnos a través del mismo instrumento humano que Dios históricamente ha requerido para bendición y salvación de aquellos que han decidido aceptar al Señor en su vida. Y eso fue básicamente lo que nosotros aprendimos durante toda esta semana. Creo que el momento es propicio para que, con la libertad que Dios nos da, con el sustento y la redención que obtenemos de Él, podamos llevar un corazón agradecido, mostrando adoración y servicio a nuestro gran Dios y Salvador. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por lo que nos has enseñado durante esta semana. Lo que hemos aprendido, Señor, ayúdanos siempre a recordarlo. De dónde nos has sacado, hacia dónde nos quieres llevar, el propósito que tienes con nosotros en nuestra vida aquí y ahora. Danos la fortaleza necesaria, Señor, para que los momentos difíciles que nos tocan enfrentar podamos estar en fe y confianza en ti plenamente. Y de tal manera podamos mantener ese vínculo estrecho contigo, que podamos entender y comprender que aunque venga lo que venga, aunque encontremos personas que sean de labios incircuncisos, aunque veamos realmente la situación en un comienzo un tanto difícil, aunque tengamos todas las pruebas como seres humanos, Dios nos da fortaleza, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias por guiarnos, Señor. Gracias por sustentar nuestra vida. Síguenos dirigiendo ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.